Vamos a hablar un poco acerca de la movilidad social y qué tiene que ver todo esto con el bienestar en el sector laboral o, dicho de otra manera, la movilidad laboral y cómo afecta la calidad de vida de absolutamente todos y cómo está ligada a otras variables que a veces no analizamos como ameritaría. Es decir, la movilidad social en el mercado del trabajo y cómo también hay diferencias respecto a las circunstancias que se viven en cada entidad. Y tenemos también datos de Baja California que nos han compartido del Centro de Estudios Espinosa Iglesias del CEI. Y pues en este momento en la línea telefónica le agradecemos nos tome la llamada a Rodolfo de la Torre, el director en Desarrollo Social con Equidad de este Centro de Estudios Espinosa Iglesias y autor del documento Movilidad Social en el Mercado de Trabajo. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Gracias por tomarnos la llamada. Para hablar un poco acerca de este tema, primero tendríamos y te pediría que nos los explicaras, Rodolfo, entender cómo están vinculadas todas estas variables, cómo hablar de los indicadores de movilidad laboral está asociado directamente al bienestar de los sectores, incluyendo, por ejemplo, el de la propia salud. Claro, primero habrá que entender el término de movilidad, que en este contexto significa el que las personas cambien su posición socioeconómica, es decir, puedan progresar en algunos aspectos básicos como el acceso a los servicios de salud, el recibir capacitación, en este caso para el trabajo, o el mejorar en su ingreso. Por supuesto, también puede haber retrocesos y eso impacta en el bienestar. Lo que hemos hecho en este boletín de movilidad en el mercado de trabajo es justamente recopilar los indicadores sobre acceso a servicios de salud debidos al trabajo, la capacitación laboral que reciben las personas y el cambio en el ingreso. Y esto lo hemos rastreado desde 2006 hasta el cierre del año pasado, aunque también tenemos algunas proyecciones. Pues en resumen, lo que observamos es una marcada desigualdad norte-sur, sobre todo en el acceso a salud, aunque ligeramente menor en otras dimensiones, y desafortunadamente los progresos pequeños, pero que hubo en movilidad en el ingreso en 2019, pues se van a perder en este 2020. Ese es el panorama general y podemos entrar en mayores detalles. Entonces, hablar de movilidad social en el mercado del trabajo es hablar entonces de capacitación laboral también, es hablar de acceso a servicios de salud y en todo lo que implica entender qué significa, Rodolfo, bienestar. Ahora, nos decías hace unos segunditos, esta desigualdad que genera la falta de movilidad social en el mercado del trabajo está marcado más en el sur de la República, en el sur de nuestro país. Esto también, me imagino, tendrá obviamente sus razones. ¿Qué circunstancias serían las principales que provocan esta diferencia? Bueno, veamos, por ejemplo, una de las diferencias para entender qué hay atrás de ella. Baja California, por ejemplo, tiene alrededor de un 45% de la población, quizás un poco menos, en promedio, que nunca ha estado asegurada a algún servicio de salud debido a su trabajo, pero si nos vamos al otro extremo, Chiapas tiene más de 80% de la población que se encuentra en esta situación de no tener acceso a los servicios de salud. Pero mientras que Baja California tiene personas que entran y salen a tener servicios de salud de casi un 10% de su población económicamente activa, pues esto es menos de 4% en el caso de Chiapas. Estamos hablando de que entonces en Baja California hay una poca población relativamente que no tiene acceso a servicios de salud y que se mueve rápidamente de tenerlos o no tenerlos, es decir, en algún momento los tiene. ¿Por qué es esto? Bueno, la economía del norte del país es en general más dinámica, más flexible. Quizás los trabajos puedan tener algunas situaciones de inestabilidad,
pero al mismo tiempo les dan esta posibilidad de a las personas de modificar su condición laboral, cosa que es mucho más difícil en el sur del país. Hay una duda que me surge con tus comentarios, Rodolfo. Estamos platicando con Rodolfo de la Torre, el director en Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, sobre un documento en el que se habla de la movilidad social en el mercado laboral. Acá en Baja California, especialmente en Tijuana, en el sector, por ejemplo, maquilador, hay mucha rotación de personal. Y de repente cuando leí el documento y dabas esta explicación, me hizo clic el asunto de cuánto le invierten, por ejemplo, a la capacitación laboral. Y dicen en su documento que es mínima en términos generales. Pero entonces esto se convertiría, Rodolfo, en un ciclo vicioso. O sea, hay rotación, pero no tengo capacidad, entonces no genero apego y el empresario no le invierte que porque se van. Entonces se vuelve un fenómeno social bastante interesante y un poco confuso para quienes no conocemos un poquito más a fondo cómo analizar estos fenómenos sociales, ¿no? Bueno, efectivamente la capacitación es otro elemento de la movilidad laboral. Si uno recibe capacitación puede desempeñar mejor su trabajo, puede tener oportunidades de ascenso y en último término mejorar la productividad y el ingreso. Pero sí encontramos que en el país en general la capacitación es muy baja. En promedio nacional, 3% de la población que está empleada recibe capacitación. Pero en el caso de Baja California, pues estamos ligeramente abajo de ese 3%, y no tan lejos de Chihuahua, por cierto, que tiene la capacitación más baja de 2%. Con estos niveles de capacitación, pues se tarda entre 40 y 50 años en capacitar a toda la fuerza de trabajo empleada. Estamos hablando de que en algunas ocasiones casi tardaría medio siglo en capacitarse a todos los trabajadores, lo cual significa que es muy probable que un trabajador nunca reciba capacitación. En el otro extremo, por cierto, se encuentra Zacatecas, pero también Baja California Sur, en cuyo caso tenemos que más de 5% de la población está recibiendo capacitación. Esto parece una diferencia pequeña, pero esto significa que en Baja California Sur, en lugar de tardar los 40 años en capacitar toda la fuerza de trabajo en Baja California Sur se tardaría la mitad de tiempo, 20 años. Y aunque esta es una cifra elevada, pues nos habla de que allí hay pues un mayor esfuerzo por preparar a quienes están trabajando. ¿Qué hay con el tema, obviamente, de la movilidad social en el mercado laboral, Rodolfo? Pero agregándole el elemento de que a inicios de la actual administración federal hubo un considerable incremento en el salario mínimo, por ejemplo, y también ese incremento en el salario mínimo fue mayor en la franja norte de nuestro país. Esto me imagino genera cambios que tienen que tener también algún efecto. Pues sí, el cambio en el salario mínimo hemos encontrado que impulsó una pequeña, pero aún así significativa movilidad laboral en términos de ingresos, sobre todo en la frontera norte del país. Hay otros estados que la han tenido, pero claramente en el norte del país se ha notado esta política en mayor medida. Y eso es importante porque pues ya de por sí teníamos indicadores de movilidad que no estaban favoreciendo a las personas de menores ingresos. Un ejemplo, justamente en Baja California, si tomamos al 20% de la fuerza de trabajo con menos ingreso, que está pues con los salarios más bajos, pues prácticamente la mitad de ella permanecía en esta situación a lo largo del año. No había movilidad en términos de pasar a otro estrato de ingreso. La mitad permaneció en su posición. Pero, por ejemplo, en el estado de Chiapas, esto puede llegar a ser casi 70%.
Entonces ahí tenemos que en Chiapas hay una inmovilidad en las condiciones de trabajo más adversas que no se está presentando en el caso de Baja California. El documento está muy completo. Quien esté interesado en este boletín sobre movilidad social en el mercado laboral puede ingresar al sitio del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, al CEI, o seguirlos en redes sociales. Están como, por ejemplo, en Twitter, como @CEIMX. CEI es CEEY y luego MX. Pero en función del tiempo de la radio y la televisión, Rodolfo, no vamos a poder comentar todo el boletín, que tiene datos sumamente interesantes y valiosos. Pero si tuviéramos que darnos un salto a las conclusiones y a cómo se relaciona todo esto que nos estás explicando con las políticas públicas, ¿qué conclusión podríamos plantear en este momento para redondear la plática? Bueno, yo creo que hay que mirar a futuro, y la situación tan adversa que está viviendo la economía mexicana y que se va a reflejar en la movilidad. Ya para 2020 se estima que los ocupados con el ingreso laboral que va a caer van a ser cerca de 1/3 de la población laboral, es decir, prácticamente el 30% de las personas que tienen un empleo con ingresos va a disminuir ese nivel de ingresos. Pero lo más preocupante es que aquellos que están en una situación en donde su salario no alcanza ni siquiera para comprar lo mínimo, más del 80% de las personas que se encuentran en esta situación van a permanecer en esta situación en 2020. Así es que las pequeñas ganancias que hubo por el salario mínimo el año pasado, me temo que se van a revertir y vamos a encontrar una situación muy, muy adversa. Y esto demanda, pues, por supuesto, una acción decidida del gobierno federal y del gobierno local para apoyar a aquellos que están perdiendo su empleo o aquellas pequeñas y medianas empresas que están tratando de conservarlo, pero que no van a poder con medios propios. Y ahí se requiere una política mucho más decidida de la que hemos observado hasta el momento. Y tendría que ser entonces, si entiendo bien, Rodolfo, sí de capacitación, que a lo mejor me clavé un poquito en eso, pero también de pues acceso a los servicios de salud, obviamente, y me imagino que también de irse a los puntos de nuestro país, a las regiones más afectadas para políticas específicas. Sí, pero en estos momentos la prioridad es la caída tan fuerte en el ingreso. Muy bien. La capacitación no pronosticamos que vaya a caer mucho, pero pocos van a ser los que van a quedar con un empleo para capacitarse. Así es que hay que poner el foco en otro tipo de prioridad. Perfectamente claro. Muchísimas gracias, Rodolfo. Ha sido un placer, como siempre, escuchar pues los estudios, los detalles que realizan en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, es Rodolfo de la Torre, el director de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, quien nos habló sobre este tema de la movilidad social en el mercado de trabajo. Acaba de dar su conclusión. Vienen momentos de adversidad muy difíciles en el que pues la situación económica de las familias, de los trabajadores, en por lo menos el 30% de la población se verá afectado. Vamos a ganar menos, vamos a tener menos trabajo. Si usted quiere más información, y ahí está el reto, si usted quiere más información puede seguir a Rodolfo de la Torre en Twitter como @equidistar, es con Q, equidistar, o al Centro de Estudios Espinosa Iglesias como CEIMX, @CEIMX.